Un cordial saludo, doctora, licenciada y docente Sarita Cuellar. Me presento, mi nombre es David Choren Méndez, actualmente estudiante de la carrera de Derecho. Ya. En esta oportunidad y a través y por medio de estos medios hablaré sobre el tema del diagnóstico y pronóstico criminal. El tema del diagnóstico y pronóstico criminal es un tema muy importante dentro del campo de la criminología, que más adelante hablaré a detalle de ello, lo cual en base a ello explicaré sus diferentes características que presenta. Antecedente del tema. Es importante que partamos de la definición de la criminología. Si bien la criminología es la ciencia independiente que se encarga y tiene como objetivo el estudio de las causas del delito. En otras palabras, estudia el porqué. Al cometer un delito se debe hacer un estudio para conocer la criminología y la criminalística. La criminología viene a ser el porqué del delito y la criminalística viene a ser el cómo, cuándo y dónde y quién cometió el delito, para que así el delito pueda pasarse al campo penal y pueda darse una sanción mediante corresponda al individuo quien la comete. El diagnóstico y pronóstico criminal son importantes dentro del campo de la criminología, por lo tanto son los dos grandes objetivos de la criminología. El diagnóstico criminal. Si bien sabemos, el diagnóstico criminal nos permite conocer el diagnóstico criminal del delincuente y conocer las causas que llevó a cometer el delincuente un hecho ilícito o un delito. Cuando hablamos de hecho ilícito nos referimos a todo lo contrario al ordenamiento jurídico generado por la intención, imprudencia, negligencia, mala fe, abuso de los derechos de la persona. En otras palabras, son los hechos humanos voluntarios, que por lo tanto son sancionables. Y el delito es una conducta que quebranta el ordenamiento jurídico y en consecuencia tendrá una sanción o una pena, según la gravedad del mismo. En otras palabras, el delito trata de atacar contra los bienes jurídicos de cualquier persona o de sus derechos. Dentro del diagnóstico criminal nos permite conocer los antecedentes personales, en otras llamados también antecedentes médicos personales. Esto nos permite recopilar información sobre la salud de una persona, sobre su estado de salud de una persona. Por otro lado, también dentro del diagnóstico criminal nos permite conocer el motivo por el cual cometió el delito, cuáles fueron las causas por las cuales el delincuente cometió el delito. Y para ello mencionaré algunas características como somáticas, peculiares, también características en aspecto neurótico, que suelen implicar un estado emocional negativo a la persona durante largos periodos de tiempo, que además pueden agravarse con otros problemas como la ansiedad, problemas con los sentimientos de culpa, problemas de depresión
En otros casos también podría tener problemas por ira, etcétera. Otro de los motivos por los cuales una persona comete un delito es por aspecto psicopático. ¿Qué es una persona psicopática? Es una persona que sufre un trastorno antisocial de la personalidad. Y por último, el diagnóstico criminal nos permite también conocer su vida personal del delincuente, su entorno social en el que él vive y los factores familiares, el factor dentro de la familia. Ahora pasaremos al pronóstico criminal. El pronóstico criminal es ya quien determina si esta persona es imputable o inimputable. Inimputable nos lo menciona en el artículo 5 de nuestro Código Penal, la cual nos dice que una persona imputable es una persona capaz de distinguir que lo que realizó es un hecho lícito o ilícito. Los inimputables son las personas que no tienen la capacidad para comprender que lo que cometió es un acto lícito o ilícito. Pueden ser personas menores de 14 años, o también pueden ser personas que tengan enfermedades mentales. Esto nos lo menciona en el artículo 17 de nuestro Código Penal boliviano. Y cuando hablamos de enfermedades mentales, mencionaré algunos ejemplos sobre enfermedades mentales. Tenemos el trastorno depresivo mayor, trastorno de la ansiedad, también trastorno bipolar, demencia, trastorno de déficit, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, trastorno por estrés. Y por último, el trastorno más grave, que es la esquizofrenia, que es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y compartir de manera lúcida. Una vez haciendo esto, sabremos si la persona es pasible para una sanción penal. Todo esto dependerá si el delincuente es imputable o inimputable. Ahora pasaremos al punto 3, que son las normas jurídicas aplicables. Antes de ello, el Código Penal es el que determina la pena aplicable a cada delito. Los artículos que podemos aplicar en el pronóstico y diagnóstico son el artículo 37 de fijación de pena, donde nos dice que le compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, la circunstancia y las consecuencias del delito, tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de la circunstancia del hecho, en la medida requerida para cada caso. En conclusión, este artículo 37, fijación de las penas, nos dice que determina la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales. Por otro lado, el artículo 38 de circunstancia nos dice que para enfrentar la personalidad del autor se tomará diferentes características como la edad, la educación, la costumbre, la conducta procedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social. Por otro lado, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y las demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistades o nacidos de otras nacionalidades, las cuales de la persona ofendida y de otras circunstancias índole. Por otro lado, también se tendrá en cuenta asimismo la preditación, el delito bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento.
En conclusión, ¿qué nos quiere decir este artículo 38 de circunstancia? Nos dice que todos estos datos mencionados anteriormente y características del autor se necesita para apreciar la gravedad del hecho. Además que se tendrá que aumentar la naturaleza de la acción y de los medios específicos, la extensión del daño, causa y el peligro corregido. Esto, en cuanto a esto, nos quiere decir el artículo 38, consecuencia. Ahora pasamos al punto 4, conclusiones. Si bien ya sabemos que el diagnóstico criminal nos permite conocer las causas que llevó al delincuente a cometer un delito, nos permite conocer los antecedentes personales, el motivo por el cual cometió el delito, su vida personal, social y familiar. Por otro lado, el pronóstico criminal también sabemos que ya determina si esta persona es imputable o no imputable, si tiene enfermedades mentales, si es pasible a una sanción o una pena o no, y cuál pena o sanción le corresponde. Todo ello dependerá si es imputable o inimputable. Si bien sabemos que el diagnóstico y el pronóstico es importante dentro del campo de la criminología y que estos dos son grandes objetivos de la criminología. Otras conclusiones que podemos sacar de este tema es que como estudiante de Derecho hoy aprendemos de manera teórica, pero la pregunta es, ¿cómo trasladamos a la práctica todo esto acá en Bolivia? Y lo vemos en base a que Bolivia adopta la escuela positiva y parte de la práctica. En cuanto al pronóstico criminal, como la autoridad dicta el pronóstico y lo hace mediante, a través de la resolución, una sentencia condenada al criminal, si es imputable o inimputable, para darle la sanción que corresponda según la ley lo establezca. Y por último pasaremos al punto número 5 y el último, que son las recomendaciones. Si bien sabemos que nuestro país Bolivia, vemos diferentes y a diarios delitos cometidos por personas que tienen corazón oxidados y de maldad, es importante que cuidemos nuestro entorno social y familiar, lo cual hace esto que reduzca el porcentaje de delincuentes quienes cometen delitos y quienes afectan a nuestro país Bolivia. En conclusión, cuidemos de nuestros hijos, cuidar su entorno social y familiar, ya que esto depende la clase de personas que seamos y el bien que hagamos. Gracias.